Buenos días, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo una de las prácticas que tenemos pendiente de la semana pasada, que pues como las dos conferencias de la semana pasada pues tenían práctica guiada, pues entonces dimos una de las prácticas el día domingo de cómo observar nuestro nivel de ser y cómo ascender en esos niveles de ser, la dimos el día domingo, y hoy pues tenemos entonces la práctica correspondiente a la conferencia de exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo, que corresponde a la práctica pues de cómo desligarnos de esas escuelas pseudoesotéricas. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta práctica del día de hoy. Recordemos que pueden ir buscando cada uno un cuadernito para ir realizando la práctica de manera escrita, que es lo más recomendable. Entonces vamos a ir verificando el audio y el video. Bien. Bueno, recordemos que esta práctica pues la podemos hacer hoy en día, o sea, en este momento, en el en vivo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, uno puede hacerlo, o sea, lo vamos a hacer de hecho pues en un corto tiempo relativamente, pero cuando ya uno la hace de forma particular, pues puede darse más tiempo por el hecho de que mientras más detalles consigamos, pues recordemos que de esa manera pues la práctica va a ser más efectiva. Eh, vamos a recordar que esos aspectos que nos ligan a una escuela pseudoesotérica pues nos van a causar estancamiento en nuestro trabajo interior, porque cada uno de esos conceptos, cada uno de esos pensamientos que fuimos desarrollando, esas ideas fijas que se nos sembraron en esa escuela, cada uno de esos conceptos, pues al encontrarse con el conocimiento, pues una fuerza pseudoesotérica con una fuerza del conocimiento, pues son dos fuerzas distintas, y cuando se genera, o sea, esas dos fuerzas cuando interactúan, lo que hacen es generar una tercera fuerza que es destructiva. Entonces, no hay manera pues que una persona pues pueda desarrollarse en su trabajo interior mientras esté manejando dentro de sí mismo pues dos fuerzas que son opuestas. Entonces vamos a ir dándole la bienvenida a los que se vayan uniendo a la práctica en vivo, y vamos a ir iniciando la práctica. Cómo desligarnos del pseudoesoterismo. Entonces, a medida que vayamos viendo la práctica, pues vamos a ir viendo pues muchos de esos conceptos que tienen estas escuelas pseudoesotéricas, muchas de esas ideas fijas, donde vamos a ir revisando pues cada uno de esos aspectos que se manifiesten en nuestro diario vivir. De todas maneras, recordemos que el material de esta práctica, el material en PDF, se va a enviar a los grupos. Para las personas pues que quieran unirse a los grupos, recordemos que siempre en la descripción de las conferencias o de las prácticas pues está el link que los redirecciona al grupo de WhatsApp, que allí pues entregamos siempre el material complementario, o sea, el PDF, incluso el link de la práctica en YouTube, que es donde vamos pues guardando, respaldando cada una de las conferencias que se están dictando o cada una de las prácticas. Entonces vamos a ir recordando un poco lo que hablábamos en la conferencia sobre exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo.
Allí pues hablábamos de lo que es el pseudoesoterismo, o sea, es algo que parece esoterismo. Esoterismo significa conocimiento interior y es algo que parece conocimiento interior, pero no lo es, o sea, es falso. Entonces, todas esas escuelas que enseñan conocimientos que supuestamente nos van a llevar a desarrollar nuestra conciencia, supuestamente o sea, nos van a llevar a andar ese camino de regreso a Dios, nos van a llevar hacia ese encuentro interior, pues en realidad pues no nos llevan. Entonces allí tenemos que observar que hay pues muchas escuelas, perdón, en esas escuelas no solamente vemos las religiones, están cada una de las aproximadamente 5.000 religiones que existen en el planeta, donde pues nos inyectan ideas fijas, nos generan dependencia, o sea que si no estamos allí en ese concepto de manada, pues no vamos a alcanzar la liberación. Eh, Allí otra de las consecuencias, la pérdida de fuerza, porque recordemos que en la medida en que estamos entregando nuestra energía a esas escuelas, pues no estamos ahorrando esa energía que la necesitamos para nuestro trabajo interior. Nos llegan a generar escepticismo porque como nos han inyectado tantos conceptos, tantas ideas fijas, pues cuando nos llega el conocimiento, hace como que un choque entre esos conceptos que traemos de esas escuelas y cuando recibimos el conocimiento. Entonces eso genera escepticismo y genera incluso mucha confusión. El robo de energía, porque cada vez pues que asistimos a estas escuelas o cada vez que ahora que estamos en el conocimiento, pues vienen esos pensamientos de esas escuelas, todos esos ligues que se desarrollaron en estas escuelas, pues termina causando en nosotros un robo de energía. Otra de las consecuencias, los ligues con entidades, porque recordemos que cuando se han recibido favores de estas entidades, y allí pues vamos a observar cuando se han recibido sanaciones, cuando se han recibido beneficios económicos, cuando hemos hecho esas peticiones, esas oraciones en esas escuelas donde pensamos que detrás de esa escuela lo que está es Dios, y no conocemos pues o no llegamos a comprender que lo que está detrás de esas escuelas pues son entidades. Eso genera, al recibir esos favores, pues ligues con esas entidades. Y estancamiento en nuestro trabajo porque, como les decía, el hecho de que robe nuestra energía, el hecho de que estemos anclados a esos conceptos, a esos ligues que tenemos con esas escuelas, pues eso no nos va a permitir avanzar en nuestro trabajo interior. Allí tenemos pues que observar todas esas ideas fijas que se nos han desarrollado en esas escuelas. Allí vamos a ver algunas a lo largo de la práctica, donde generalmente estas escuelas buscan generar fanatismo, donde buscan generar esos amarres en la persona a través del miedo, donde se les amenaza con que van a ir al infierno si no pertenecen a este tipo de escuelas o a este tipo de religiones y conceptos como esos, pues que lo que nos hacen es mantenernos por miedo atados a esas escuelas fanáticas y pseudoesotéricas. Esos conceptos de fe ciega donde debemos confiar sin investigar que allí está Dios, que eso que se está manifestando allí en la escuela con los hermanos, pues eso es Dios, cuando pues en realidad no tenemos en esas escuelas las herramientas para investigar y llegar a desarrollar lo que es la fe consciente. Entonces, bueno, muchos aspectos que observar que vamos a ir observando a lo largo de la práctica. Allí tenemos que revisar los tipos de ligues que se han hecho con esas escuelas, porque pues hay muchos tipos de escuelas. Las personas que se han ligado a través de los horóscopos, a través de la quiromancia, a través de la lectura de cartas, a través de juegos como la Ouija, a través de ligarse a entidades, a brujos, a esas sanaciones que se dan en esas escuelas religiosas donde se expresa que esa energía que se mueve allí es divina y en realidad pues no llega
a comprenderse que, como les decía, pues son entidades que están detrás de esas escuelas religiosas. Entonces, y recordemos que nada de esto es para que uno lo simplemente reciba el concepto y también entonces se vuelva fanático con el concepto, ¿no? Recordemos que nosotros acá tenemos el pilar ciencia que nos permite comprobar. O sea, si uno eh, pertenece a una de estas escuelas y quiere investigar si esa escuela pues es esotérica, si esa escuela nos va a llevar al despertar de nuestra conciencia, pues bien podemos preguntar a través del astral, incluso podemos aplicar la pregunta y que el ser nos muestre a través del semáforo, que recordemos que el semáforo se da en verde, amarillo o rojo, y podemos preguntar entonces, padre, o sea, esta escuela en la que estoy, muéstrame a través del semáforo, o sea, si es una escuela que me va a llevar a desarrollar mi conciencia, pues muéstrame a través del verde. Si debo esperar en esta escuela, pues entonces muéstrame el amarillo. Y si debo renunciar a esta escuela, pues muéstrame entonces, o sea, allí en el semáforo, o sea, según lo que estamos preguntando, ¿no? Si pregunto, ¿esta escuela me va a llevar a desarrollar mi conciencia? Si sí me va a llevar a desarrollar mi conciencia, pues muéstrame el verde. Si no me va a llevar a desarrollar mi conciencia, pues muéstrame el rojo. Y si debo esperar, pues muéstrame el amarillo. Y allí pues pudiéramos observar, pues cuando tengamos el desdoblamiento astral consciente, pues qué es lo que nos muestra nuestro ser interior y de esa manera comprobar. Por eso les decía, o sea, no quedarnos con más conceptos, o sea, no es lo que diga el instructor, sino que recordemos que cada uno va desarrollando su fe consciente a través de la investigación, a través del astral y a través de cada una de las comprobaciones que cada uno va haciendo de cada uno de los temas que va recibiendo. Entonces vamos a hacer la práctica. Recordemos que de todas maneras pues esta práctica queda grabada por un tiempo en el Facebook, porque en el Facebook pues termina borrándose, pero en YouTube, en el canal de YouTube de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, pues allí sí queda grabada la práctica y entonces si quieren hacerla de manera diferida, pues después la buscan en YouTube y pueden realizar la práctica. Entonces vamos a hacer la práctica, desligarse del pseudoesoterismo. Por eso hablábamos en la conferencia, o sea, no es nada más llegar a observar que estamos perteneciendo a una escuela pseudoesotérica, porque la mayoría de nosotros cuando llega al conocimiento, pues llega de alguna escuela pseudoesotérica. Entonces no es nada más abandonar esa escuela e ingresar en el conocimiento, sino llegar a estudiar todo lo que nos mantenía atados, todo lo que nos llevó a pertenecer a esa escuela para llegar a hacer ese desligue. Porque muchas personas pues incluso han pertenecido a escuelas de santería, a escuelas de brujería, a escuelas pseudo místicas, o sea, pseudo esotéricas, donde se hablaban temas donde se habla del espiritualismo, pero en realidad recordemos que desarrollar el espíritu es un trabajo de tercera montaña, o sea, es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo interno en ese desarrollo de nuestra conciencia. Sin embargo, pues estas escuelas, a través de tantos conceptos que le entregan a las personas, pues llegan a hacerle sentir a la persona que en realidad se está desarrollando algo espiritualmente y en realidad pues no es así. Entonces, todo esto, pues cada uno debe irlo comprendiendo en la medida que va recibiendo las conferencias, en la medida en que revisa su propio yo pseudoesotérico y de esa medida, en esa medida, pues nos vamos desligando de esas escuelas. Entonces son religiones, son escuelas místicas, muchas de esas escuelas místicas entregan incluso grados a nivel físico, donde hablan incluso de un bautismo interno, hablan de grados como llegar a maestros, llegar incluso a otros escalones, por decirlo de alguna manera, pero en realidad esos grados físicos pues no tienen ningún tipo de valor interno.
porque cada uno de estos grados se reciben a nivel interior en la medida en que uno va desarrollando su conciencia. O sea, recordemos que, de hecho, pues lo hemos hablado en otras oportunidades, no es que uno piense o crea que está vibrando en niveles superiores porque ahora es más bueno, porque ahora trata de no pensar en esto, de no gritar, reprimiendo defectos psicológicos, cuando en realidad es un trabajo revolucionario que hay que hacer. O sea, es observar de instante en instante cada uno de esos defectos psicológicos y pedir muerte al defecto psicológico en cada uno de sus detalles. O sea, es un trabajo arduo que hay que hacer. En la muerte de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Es un trabajo que hay que hacer con la práctica del nacimiento para condensar esas chispas liberadas de conciencia en nuestra columna e ir desarrollando esos cuerpos internos, porque de esa manera, y haciendo sacrificio por la humanidad para desegoistizarnos, para despertar el amor hacia nuestros hermanos de la humanidad y hacia nuestra pareja, y de esa manera es que vamos en ese trabajo revolucionario vibrando cada vez a niveles superiores que nos van a permitir llegar a recibir internamente el bautismo de agua y cada una de las iniciaciones correspondientes a cada una de las dimensiones. Entonces no es algo de que uno crea, no es algo de que uno trate de portarse bien, sino que haga ese esfuerzo de tomar esos tres factores de la revolución de la conciencia y enfocarse en el trabajo, en el diario vivir, en practicar la muerte psicológica, en limpiar la práctica del suprasexo con el equilibrio de los centros y buscando eliminar ese yo fornicario que nos lleva a alcanzar lo que es la castidad, y de esa manera pues ir haciendo el trabajo interior. Entonces, bueno, es observar pues que con este yo pseudo esotérico, pues en realidad muchos llegamos es a vivir en un estado de falsedad, donde no vamos en realidad desarrollando más que yoes buenos que no son para nada pues la conciencia. Entonces vamos a hacer la conjuración del belilín y del círculo mágico, que recordemos pues que la conjuración del belilín limpia el ambiente, y después hacemos el círculo mágico para que nos encierre en ese círculo mágico y quedar en un ambiente armónico para hacer la práctica. Entonces vamos a hacer una respiración profunda, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer el belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental.
Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica que tiene la finalidad de desligarnos de corrientes pseudoesotéricas. O sea, cada uno va a poner acá la escuela pseudoesotérica de la cual quiere desligarse, porque recordemos que a veces también se pertenece a varias escuelas pseudoesotéricas. A veces pertenecemos a alguna escuela de tipo místico y también pertenecemos entonces a una escuela religiosa. Y ambas son pues tendencias pseudoesotéricas o escuelas pseudoesotéricas. Entonces, en esta práctica, pues uno debe elegir a cuál escuela, de cuál escuela pseudoesotérica es que se quiere desligar. Y si perteneció pues a varias escuelas, pues hace la práctica para una escuela y después hace la práctica para la otra y así. Entonces vamos a hacer cada uno su petición a nivel interno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Recordemos que para relajar el cuerpo psíquico vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar nuestra mente lo vamos a hacer a través de la respiración, donde vamos a respirar profundamente, o sea, inhalar profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente, que lo hacemos a través de agudizar nuestro oído. Entonces vamos a concentrarnos en escuchar ruidos. Iniciamos escuchando nuestro corazón y salimos a escuchar ruidos del ambiente. Entonces escuchamos uno y vamos buscando cada vez un ruido más lejano. Y de esa manera, sin identificarnos con ninguno de estos sonidos, solamente captamos un sonido, soltamos y salimos a buscar uno más lejano. Captamos otro, soltamos y buscamos otro más lejano durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico que se hace a través de la imaginación. Entonces vamos a imaginar cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir mencionando. Vamos a irnos concentrando en cada una de esas partes, imaginando como una luz verde que va ingresando a nuestro cuerpo,
cada parte del cuerpo va ingresando por dentro y por fuera y va relajando y distensionando esa parte del cuerpo. Entonces vamos a ir imaginando como si fuese un escáner que va entrando a esa parte del cuerpo y va, a medida que va pasando, escaneando esa parte del cuerpo por dentro y por fuera, va relajando, distensionando esa parte del cuerpo. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a imaginar cómo esa luz verde fuerte, brillante, va relajando, distensionando cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, toda la parte interna de nuestro pie. Se relaja, se distensiona por dentro, por fuera con esta luz. Va subiendo por nuestra pierna, relajando, distensionando cada músculo, cada tendón, la piel, la carne, los huesos. Va subiendo a nuestra rodilla. Vamos imaginando cómo la suelta, cómo la distensiona, el muslo. Sentimos toda nuestra pierna derecha, cómo esa luz verde la relaja, la distensiona y la soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz verde empieza a ingresar por los dedos de nuestro pie izquierdo, cubriéndolos por dentro, por fuera, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, todo el pie internamente, la pierna, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo va ingresando esa luz y va relajando, distensionando toda nuestra pierna izquierda y la soltamos. Ahora esa luz empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja, por los glúteos, por el sexo, ingresando a cada uno de nuestros órganos internos, a cada hueso de nuestra columna. Imaginamos cómo va relajando, distensionando cada hueso, cada órgano, la piel, la carne, los músculos. Va cubriendo todo nuestro tronco por dentro, por fuera. Imaginamos cómo cubre todo nuestro tronco, cómo lo relaja, cómo lo distensiona. Cada músculo de nuestra espalda, cada tendón, cada hueso de la columna. Y lo soltamos. Ahora del tronco empieza a bajar a nuestro brazo derecho, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos. Toda esa luz verde va cubriendo todo nuestro brazo derecho por dentro, por fuera, relajándolo, distensionándolo. Y lo soltamos. Ahora esa luz verde baja desde nuestro tronco hacia el brazo izquierdo, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos de nuestra mano izquierda. Imaginamos cómo esa luz verde fuerte, brillante, relaja, distensiona todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora esa luz verde va relajando, distensionando nuestro cuello, subiendo hacia nuestra cabeza, relajando cada hueso de nuestro cuello, la piel, los músculos, los tendones, los músculos en la cara, cada parte de nuestra cara, la boca, los labios, la parte interna de la boca, la mandíbula, la lengua, la nariz, los ojos, las orejas, toda la parte interna de nuestra cabeza, el cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona todo nuestro cuello, toda nuestra cabeza y lo soltamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a tomar nuestro cuadernito.
Aquí hay varios aspectos que debemos ir revisando. Sin embargo, recordemos que esto se va a pasar en material en PDF, de manera que cada uno pues pueda hacer la práctica con más tiempo y pueda revisar pues qué características pseudoesotéricas tiene la escuela a la cual le está haciendo la meditación reflexiva. Entonces, allí vamos a revisar cada uno pues estos aspectos que vemos acá, que son aspectos que nos muestran que es una escuela pseudoesotérica, o sea, cobran por el conocimiento. Entonces, recordemos que cobrar el conocimiento es cualquier tipo de aporte. O sea, lo que es un diezmo, lo que es una colaboración, el que venden estampitas o venden libros o piden donaciones o piden ayudas de algún tipo económicas, todo eso es cobrar por el conocimiento, que se venden estampitas, eh, no se les pide nada, pero aquí está un tarrito que si usted quiere colaborar, allí está el cobrar por el conocimiento también. Nos enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Ahí tenemos pues que observar si esa escuela enseñaba los tres factores enfocados a la práctica, porque las escuelas pseudoesotéricas, hay algunas que enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, pero no los enfocan a la práctica, y muchas veces pues no nos enseñan cómo practicarlos. Muchas veces incluso dicen que la persona no tiene que tiene que tener un cierto nivel para que, por ejemplo, pueda hacer la práctica del suprasexo, que tiene que tener un cierto nivel para lograr el desdoblamiento astral, y en realidad pues todo esto es falso. Todas las personas tienen la capacidad de hacer el trabajo interior siempre que tengan la voluntad y tomen la decisión de hacerlo y pongan pues toda su energía, se revolucionen en hacer el trabajo, pues allí van sacando o generando ese dharma que se requiere pues para poder hacer el trabajo interior. Enseñan tantrismo negro, o sea, no enseñan la castidad. Recordemos pues que muchas de estas escuelas, sobre todo las escuelas religiosas, enseñan dos aspectos del tantrismo que son negativos. Por una parte enseñan que el celibato nos acerca más a Dios y en realidad pues en algún momento cuando veamos los yoes de lujuria en la conferencia 43, pues vamos a ver cómo el celibato es la posición más alejada de Dios. Porque una persona célibe pues no tiene ningún tipo de interés por el sexo y recordemos que por el sexo fuimos expulsados del paraíso en el momento en que se fornicó y por el sexo es que se hace el camino de regreso, solo que volteando nuestras aguas. O sea, cuando fuimos expulsados del paraíso fue porque esas aguas se expulsaron y el camino de regreso es recuperar esas aguas y ya no expulsarlas nunca más. Entonces, el ver que enseñan tantrismo negro, donde incluso generan como ese permiso o esa autorización para que la pareja vaya a fornicar, donde enseñan que las personas deben casarse y ya al casarse ante un líder espiritual, bien sea el cura en la religión católica o el líder espiritual eh, de las iglesias cristianas, pues ellos también utilizan eso de que la persona debe sencillamente frente a ese líder espiritual hacer ese acuerdo y ya tienen derecho para irse a fornicar. Y en realidad pues recordemos que el matrimonio no es un documento, el matrimonio es algo que se da a nivel interior y el matrimonio significa, de hecho lo dice la misma palabra, unión con la matriz. O sea, una persona que se une sexualmente a otra para los mundos internos es ya un matrimonio. Entonces, a partir de allí, cuando la persona fornica con otra persona distinta a esta, pues ya allí está cometiendo adulterio. Entonces, observar esto que enseñan tantrismo negro, no enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo, sino que nos mantienen en todas esas mentiras de que pidiendo perdón, de que orando, de que de esa manera pues vamos a alcanzar la salvación.
Enseñan muchas cosas, elementos distractivos, tendencias a nutrirse excesivamente en forma intelectual, donde nos ponen a leer muchos textos o incluso un determinado libro sagrado, porque hay distintos libros, distintas escuelas, donde nos aferran a esos libros y que allí leyendo ese libro es que vamos a alcanzar la salvación, cuando pues en realidad allí lo que estamos es desarrollando yoes intelectuales que no nos van a llevar o no nos van a conducir a la salvación. Dan enseñanzas de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar, enseñanzas que confunden, porque pues la persona llega en algún momento a interpelarse y decir, bueno, o sea, se supone que voy a alcanzar la salvación, pero yo me sigo sintiendo igual. O sea, cuando uno llega y tiene una explosión de ira, dice, pero se supone que yo pertenezco a una escuela que me está llevando a la salvación, donde ya uno siente en algún momento, no, es que ya estoy tan cerca y ya ocupo un puesto o ya me han entregado un grado y entonces ya la persona se siente como que ya está Dios y al ladito ya tienen reservado ese puestico para mí, pero resulta que uno tiene entonces un ataque de ira y dice, bueno, pero, o sea, de verdad, o sea, tengo ese puesto allí y tengo esta manifestación, o sea, y tengo esta ira o perdí una plata, alguien me robó una plata y resulta que me generó un odio internamente y digo, pero, o sea, y yo me siento que estoy tan puro, tan pulcro, tan casto y soy capaz de tener estas manifestaciones, entonces eso genera esas confusiones donde, o sea, uno llega en algún momento a interpelarse, o sea, en realidad me sentía tan cerca de Dios, pero hay oportunidades donde de verdad pues me siento que mi conducta pues no está necesariamente cerca de Dios. Entonces no enseñan que hay que buscar la autorrealización y que hay que lograrla en una sola existencia. Nos enseñan que la salvación está en los libros o en un libro específico, que lo habíamos mencionado. Desarrollan el fanatismo y la mitomanía, donde siempre nos llevan a que hay que creer en un líder, a ir llevando la guía de ese líder, a qué es hacer lo que el líder dice, interpretar de la forma que el líder dice. Entonces siempre nos mantienen allí, como en esa manada de borregos, líder, y creyendo todo lo que la persona dice y haciendo todo lo que la persona dice. En algunas de estas escuelas pues nos enseñan a despertar poderes. Recordemos que acá únicamente desarrollamos el poder interno de la intuición porque ese es el único poder interior que no puede tomar nuestro ego. De resto pues cualquier otro poder que la persona esté trabajando para desarrollar lo que va a hacer es que lo toman nuestros defectos psicológicos y la persona termina de formarse como un mago negro. Vemos en esas escuelas ventas de esencias, talismanes, velas, libros, brebajes, túnicas, en algunas hipnotismo, parapsicología, mediumismo, espiritismo, manipulación de elementales, sugestionadores, hechiceros, curanderos, metemiedos, manipuladores. Entonces, por muy limpia que parezca la escuela, por muy afable que parezca el conocimiento, o sea, aquello como que muy casto, muy virginal, todo muy bonito, todo suena muy espiritual, en realidad debemos llegar a comprender que es un trabajo que hay que hacer. O sea, el trabajo esotérico, porque el nombre lo dice, un trabajo interior, es algo que se va a desarrollar es con nuestro propio ser interno, el cual es quien nos va a dar la guía. O sea, nuestro íntimo, nuestro ser interno y nuestra madre divina son los que van a ir guiando ese camino espiritual y ese camino espiritual no requiere de líderes, requiere es de ese líder interior en nosotros que es quien nos va a guiar y esa responsabilidad que cada uno tome de hacer su obra. Entonces vamos a revisar esas características pseudoesotéricas que tiene esa escuela que vamos a estudiar. Vamos a dar 3 minuticos y cada uno va revisando entonces pues cuál de estos aspectos tiene la escuela de la cual quiere desligarse. Entonces vamos a poner el temporizador y revisamos pues cada uno de estos conceptos en la escuela a la que pertenecemos.
Recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de esos aspectos que vamos comprendiendo, que vamos encontrando, comprendiendo y pidiendo muerte para eliminarlo. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente ítem. Vamos a ver qué ideas fijas nos inyectaron en esa escuela y cuál es la realidad. O sea, allí vamos a hacer como llegar a esa comprensión. O sea, cuál es el concepto que llegaron a inyectarme allí como una idea fija. Por ejemplo, que se iba a alcanzar la salvación a través de pertenecer a esa escuela. Y entonces revisemos, ajá, pero ¿cuál es la realidad? En realidad, salvar nuestra alma implica eliminar todo nuestro ego para llegar a desarrollar el alma y llegar a tomar camino directo para que el Cristo pueda llevarnos a la autorrealización. Entonces, tenemos esa idea fija que con pertenecer a una escuela, con orar de repente, con rezar, pues íbamos a alcanzar la santidad y en realidad pues no es de esa manera, sino a través de desarrollar los tres factores de la revolución de la conciencia, haciendo ese trabajo interior revolucionario para ir eliminando cada uno de nuestros defectos psicológicos, esas formas equivocadas de ser, llegar eh, a utilizar esa energía liberada, esa conciencia liberada, condensarla en nuestra columna y hacer sacrificio por la humanidad que nos lleve a través de esas obras, pues ir desarrollando el amor hacia nuestros hermanos. Entonces, es revisar esas ideas fijas. Otras de las ideas fijas de que vamos a alcanzar la santidad a través de cada uno de los conceptos que se manejan a nivel de un libro, donde de repente pues el libro no es tanto lo que dice, porque muchas veces esos libros se leen a letra muerta y en realidad pues sí hay enseñanzas que quedaron en textos antiguos
Sin embargo, la interpretación que se le ha dado a muchos de esos libros, incluso que ya han sido pues bastante prostituidos, eh, pues la persona no solamente es lo que dice, sino que muchas veces digamos que la interpretación que se le da, pues nos lleva a creer que no, que la liberación de nuestra alma se va a dar a través de leer ese libro, a través de orar, de bendecir, que mientras más leamos ese libro, más nos vamos a ir desarrollando internamente, cuando en realidad, pues, en la medida en que no trabajemos nuestros defectos psicológicos, pues no estamos haciendo mucho, seguimos siendo las mismas personas. Entonces, de hecho, pues uno puede tener muy bonitos conceptos, uno puede leer incluso un libro de maestros que se han autorrealizado, pero si esos terminan siendo para nosotros conceptos mientras uno no los haya corroborado. O sea, para uno viene a ser una sabiduría cuando uno en ese trabajo interior logra hacer sus propias comprobaciones. Entonces, revisemos cada una de esas ideas fijas. Cuando nos hablaban, por ejemplo, de que las personas que pertenecen a esa escuela mística o a esa escuela religiosa, pues son nuestros hermanos. Y entonces muchas veces hacen la delimitación, o sea, hermanos los que estamos aquí. O sea, si es una escuela religiosa, los hermanos bautizados en esta escuela. De ahí para allá, no, esos no son hermanos nuestros. Los que estamos en esta escuela mística, hermanos, los que estamos inscritos aquí y pagamos la mensualidad y pertenecemos aquí a esta escuela. De ahí para allá, no. Y de hecho, pues muchas veces yo hacía, o sea, como esa interpelación a esa parte en la Biblia, donde hablaba de la ayuda al prójimo. Y entonces muchas veces los líderes espirituales en la Iglesia Católica pues decían sí a nuestro hermano prójimo. Y yo decía, pero porque la Biblia no dice al hermano, dice es al prójimo. Y prójimo significa próximo, o sea, el que está más cerca a mí. Y el que esté más cerca a mí, pues puede pertenecer a cualquier otra escuela, puede no pertenecer a ninguna, puede ser ateo, de hecho, completamente. Entonces, es muchas veces la interpretación que se le da. Entonces, esas ideas fijas donde nos meten que hermano es este que está aquí inscrito en lo nuestro, es aquí cerradito, cortico, los que estamos bautizados acá en esta religión. Entonces, esas ideas fijas no nos permiten en muchas veces el llegar a comprender que cuando llegamos acá al conocimiento y vamos a hacer sacrificio por la humanidad, pues no es a esta persona sí y a aquella no que le vamos a entregar el conocimiento, sino que debe ser entregado a todos nuestros hermanos de la humanidad sin distinción. Entonces allí es donde cada uno pues debe ir cotejando entre esas ideas fijas que nos metieron, entre que hacer estos rituales, muchas veces esas ideas fijas están enfocadas a los rituales, a que por ejemplo en la iglesia, en las iglesias religiosas, bien sean católicas o evangélicas, pues entonces enseñan esos rituales donde se recibe a Cristo a través de una hostia, donde consagran según, y allí está el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando en realidad pues eso no hay manera que suceda de esa forma. Primero porque las personas que están haciendo esa supuesta consagración son personas fornicarias. Incluso siendo personas célibes, aunque sean célibes, muchas veces se masturban y de esa manera pues también son personas fornicarias. Entonces o sea, no es posible que vayan a hacer un ritual sagrado eh, cuando son personas fornicarias. Entonces allí pues hay que llegar a observar esos conceptos que se tienen y lo que es en realidad. Esos maestros en escuelas pseudoesotéricas que entregan grados unos a otros. No, porque esta persona ya tiene tantos conocimientos que ya requieres de ser un maestro. Allí pues tenemos que llegar a observar esas ideas fijas donde uno está muchas veces aspirando a tener ese grado que le dieron a fulano y que yo quiero ser maestro, que yo quiero ser esto, que quiero ser aquello, pero tengo entonces que comerme esos libros para tener esa sabiduría. Cuando en realidad pues acá vemos cómo
Cada uno de esos conceptos son conceptos subjetivos, son conceptos que no representan en realidad una sabiduría. La sabiduría es algo que viene a nivel interno, en la medida en que cada uno va haciendo su trabajo, que va eliminando todo el ego dentro de sí mismo. Allí se va desarrollando la sabiduría interior. Allí vamos recibiendo de nuestro Padre, de nuestra Madre Divina, a través de ese proceso de la autoobservación, pues cada una de las enseñanzas que corresponde pues que cada uno vaya desarrollando en la manifestación. Entonces es llegar a observar, o sea, esas ideas fijas que me inyectaron y que me hicieron creer que a través de esta escuela o a través eh, de esta religión voy a llegar a alcanzar la salvación, pues vamos a ver qué es la enseñanza que me inyectaron, esa idea fija, y cuál es la realidad. Vamos a dar otros 3 minuticos para observar pues esos detalles y recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de esos detalles. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver cómo se manifiesta en el diario vivir estas ideas sobre esta escuela a la que pertenecimos o a la que pertenecemos. Para los que aún pues todavía pertenecen a estas escuelas, vamos a ver cómo se manifiestan estas ideas, porque la cuestión también es que muchas veces decimos, no, ya yo no asisto a esa iglesia o ya yo no asisto a esa escuela, pero vemos que muchas de nuestras acciones en nuestro diario vivir están asociadas a esas escuelas, porque entonces igual ante una eventualidad, perdón, una
prueba económica, por ejemplo, volvemos a pensar, ay Dios mío, ay ayúdame que estoy en mala situación económica, haz que este negocio sí se me dé, Diosito, que tú estés allí que, con tu mano, recuerda que estoy haciendo el trabajo interior. Entonces, estamos como aplicando eso mismo que traemos de esa escuela, si es una escuela religiosa, porque llegamos a mantener esas ideas sobre el que la oración nos va, o sea, va a lograr cambios o va a hacer que ese Dios, ese viejito que nos ve desde allá arriba supuestamente, pues entonces cuando le supliquemos y le oremos, entonces es que va a ser piadoso con nosotros. Y recordemos pues que debemos llegar a comprender todo lo que son las leyes de la tercera dimensión, esas que vemos a través de las conferencias, las que son más importantes que lleguemos a comprender para hacer el trabajo interior, donde allí se manifiesta pues las leyes de karma y dharma, y cuando uno no desarrolla el dharma a través del sacrificio por la humanidad, pues eso es algo que no viene solo. O sea, o uno trabaja para generar dharma, para pagar los karmas que tiene y que se van manifestando a lo largo del trabajo que vamos realizando, mientras no lleguemos a comprender pues que cuando hay esas recesiones económicas son esas pruebas de tierra que nos van haciendo para ir templándonos, pues entonces vamos a caer en esos conceptos donde, ay Dios, ayuda. Y entonces, ay, hacemos una, no, me iba a acostar a dormir, ya hice belilín y círculo mágico, pero me faltó pedirle a Diosito que no, que, ay, que mañana sí se dé ese negocio que estoy queriendo hacer, donde no estamos eh, dándonos cuenta, pues que allí se están manifestando esas ideas fijas, donde pues es llegar a comprender que esas pruebas se pasan a través de la muerte psicológica, esos miedos que tenemos a esos momentos de recesión económica, a esos miedos que genera nuestra mente, y en lugar de trabajar la muerte psicológica, entonces preferimos seguir manifestando esos conceptos de esas escuelas religiosas a las cuales pertenecimos. Entonces es revisar eso, o sea, cómo se manifiestan esos conceptos en nuestro diario vivir. Cuando hacemos, muchas veces le damos la bendición a uno de nuestros hijos. Ay, papi, que Dios te bendiga y te proteja, te ampare, te favorezca, donde estamos también apelando a esas situaciones, y no es que uno no tenga buenos pensamientos hacia nuestros hijos, pero si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pues lo más lógico pues es que le enseñemos a trabajar sus defectos psicológicos para que no lleguen a traer esos, eh, esos karmas asociados a esos defectos psicológicos que ya ellos traen por recurrencia. Entonces, en esa medida es que podemos generar, eh, a mi parecer, pues esa bendición interna, porque si uno simplemente le enseña a que, ay, no, pídale a Dios, ay, que lo cuide, que no me le vaya a pasar nada. Pero si la persona no está trabajando sobre sí mismo, si no está eliminando el ego, si no está llegando a las comprensiones que debe llegarse a través de la muerte psicológica, pues sencillamente recordemos que la vida es una película que se va a dar con cada uno de los eventos que corresponda que se sucedan por recurrencia. Entonces, de nada sirve que hacemos una oración, pero la persona está manifestando los defectos psicológicos que lo van a llevar a vivir la recurrencia. Entonces, es ver esos aspectos, o sea, damos esa bendición pensando que va a suceder un milagro y no lo van a alcanzar a las personas sus propias recurrencias. Entonces, observar eso, ir viendo pues cómo en nuestro diario vivir se van manifestando esas ideas fijas de esas escuelas, e ir pidiendo muerte pues a cada una de esas manifestaciones. Vamos entonces a dar otros 3 minuticos mientras vamos revisando esos aspectos en nuestro diario vivir. Cada uno pues puede observar otros aspectos que no sean estos que he mencionado, y pues también a cada uno de esos aspectos que vayan encontrando pues vayamos pidiéndole muerte. Cuando vamos a entregar un volante y vemos, ay no, pero es que este es de tal religión, no, es que este es de fanático en esta otra religión, no, es que este pertenece a esta escuela pseudoesotérica. Entonces allí es donde debemos observar cómo esas ideas fijas
donde en esa escuela veíamos, no es que este no es un hermano, no, no, es que aquel otro, en aquella religión o en aquella escuela pseudoesotérica, no, esos están perdidos, no, es que este es un brujo, no, a ese no le voy a entregar porque ese definitivamente está perdido. Y es porque esos conceptos de esas escuelas nos llevaban a ver a los otros hermanos como que no tenían o no merecían la salvación. Entonces vamos a revisar cada uno de esos aspectos e ir pidiendo muerte. Hay aspectos incluso sobre estas escuelas donde las personas bendicen los alimentos, ¿verdad? Y no es que esté mal bendecir los alimentos, pero muchas veces no observamos que más que bendecir los alimentos, debemos en todo caso de observar qué es lo que se está preparando para consumir, o sea, qué es lo que vamos a ingresar a nuestro cuerpo. O sea, que no vaya a ser un material en involución, o sea, algo que ya esté en estado de descomposición o camino a descomponerse, o que vayan a ser embutidos o que vayan a ser estas carnes que contienen cerdo y que pues ponen nuestra energía en completo estado de involución, o sea, la pudren completamente. Y entonces, más que bendecir la comida, como les decía, pues observar qué es aquello que vamos a comer, porque no es simplemente hacer una oración, es qué hay detrás de esa oración, qué hay detrás de eso que quiero que eso que entre a mi cuerpo sea limpio. Pues lo que va a hacerlo limpio es el observar qué es lo que vamos a ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, observar también esa parte. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ítem. Bueno, ya estamos casi terminando. Entonces, ¿cómo esos conceptos nos estancan en el trabajo sobre el nacer, cómo nos estancan en el trabajo del morir, cómo nos estancan en el sacrificio por la humanidad y la ciencia? Entonces, acá tenemos muerte, nacimiento, sacrificio por la humanidad y ciencia. Entonces vamos a revisar en estos cuatro aspectos cómo nos estanca en el trabajo interior. Entonces vamos a revisar es que esos conceptos que traemos de esas escuelas religiosas o que traemos de esas escuelas místicas, pues muchas veces no nos permiten desarrollar nuestro trabajo interior. Muchas porque llegamos a restarle importancia a lo que es la muerte psicológica, donde la persona como tiene esos conceptos de que orando va a alcanzar la salvación, de que pidiéndole a Dios va a alcanzar la salvación, de que arrodillándose, suplicándole al Maestro Jesús va a conseguir la salvación, pues entonces muchas veces eso nos lleva a, a crear como que esa confusión con el trabajo de la muerte psicológica, porque no llegamos a comprender que debe ser un trabajo activo, o sea, no es que yo pida perdón, porque de hecho, pues cada vez que uno se arrepiente de haber cometido un error, no es nada más con el arrepentimiento que llegamos a resarcir el daño. O sea, para resarcir el daño es llegar a comprender cuál es el defecto que me llevó a cometer el error, eliminar ese defecto para no volver a cometer el error
y el propósito de enmienda, que es hacer el sacrificio por la humanidad que me permita pagar esa deuda kármica de ese defecto, y allí sí nos ponemos a paz y salvo con la ley, pero es de esa manera. Entonces, revisar esos conceptos que nos restan importancia al trabajo de muerte, revisar esos conceptos que nos causan inconvenientes con la práctica del nacimiento, donde llegamos a tener algo de escepticismo a la práctica del suprasexo, o llegamos a restarle importancia a alcanzar la castidad, porque como estuvimos durante tanto tiempo pues en esas escuelas y allí pues no, aparentemente no se veía nada malo en la fornicación, pues entonces llegar a observar cada uno de esos conceptos, porque pues nos están estancando en cada uno de estos factores. En ese sacrificio por la humanidad, donde, como les decía anteriormente, o sea, el no ver a todos los hermanos de la humanidad, que todos tienen la misma oportunidad y que a todos debemos buscar maneras de llevarle el conocimiento, pues eso nos va a estancar en nuestro trabajo del sacrificio por la humanidad. Y en el factor ciencia, pues todos esos aspectos donde no nos crean miedo o nos crean por esos conceptos de que el desdoblamiento astral es peligroso, de que no es que allí se conecta uno es con unos demonios, o que qué sé yo, tantos conceptos que se tienen sobre el desdoblamiento astral consciente, pero cuando en realidad uno hace la práctica del desdoblamiento astral consciente, lo que logra es empezar a observar todo lo que nos muestra nuestra Madre Divina, todo lo que nos muestra nuestro ser interior, donde empiezan a mostrarnos esos defectos psicológicos, donde empiezan a mostrarnos incluso cómo al inicio del trabajo pues tenemos unas paredes grandísimas que son todos esos conceptos que no nos permiten avanzar en el trabajo interior. Entonces hay que observar que esos conceptos pues también nos llevan a dificultar el trabajo de desarrollar esa fe consciente, porque no nos permiten hacer las prácticas. Entonces, ver pues cómo cada uno de esos conceptos nos tiene manipulados a seguir haciendo lo mismo y a no salir de esos conceptos, para llegar entonces a practicar y llegar a desarrollar lo que es la fe consciente. Entonces vamos a revisar cada uno de esos aspectos, como vemos acá, pues en cada uno de los tres factores y en el pilar de la ciencia, cómo nos estancan, y recordemos pues ir pidiendo muerte a cada uno de esos. Vamos a dar los 3 minuticos e iniciamos a revisar pues cada uno de estos aspectos. Cuando nos llevan a desarrollar yoes buenos, donde entonces la persona ya se siente que solamente con asistir a un lugar, a una escuela, sin hacer mayor trabajo, pues entonces ya la persona se siente, ay no, es que ya yo estoy donde es, ya yo estoy, bueno, casi que con el 100% de conciencia, y resulta que no hemos empezado a trabajar la muerte psicológica. Entonces esos son muchos de los aspectos que tenemos que revisar.
práctica del nacimiento incluso tenemos que observar esa parte del celibato donde muchas religiones pues esos yoes célibes se alimentan muchísimo y se cree que de esa manera se está más cerca de Dios, pues eso también crea conceptos que nos dificultan la práctica del nacimiento espiritual. En el sacrificio, ese aspecto donde creemos que unos o otros no son hermanos porque no pertenecen al clan, ese también es un importante aspecto del sacrificio. Muy bien. Bueno, ya estamos cerca de terminar. Ahora vamos a revisar por qué terminé en esa escuela. O sea, qué nos hizo pertenecer a esa escuela y qué yoes se manifestaban en ese lugar. Entonces vamos a revisar pues cómo llegamos allí. Fue nuestra familia, fue un amigo, fue desde pequeños. Nos fueron sembrando conceptos desde la familia eh, materna, paterna. Eh, y cuáles fueron esos yoes que se manifestaban allí, ese sentirnos puros, ese sentir que allí estábamos en presencia de Dios, allí estábamos desarrollando esa bondad que nos conectaba con Dios, o sea, que cada uno, o sea, cada uno va a revisar cuáles eran esos yoes que se manifestaban en ese lugar y por qué terminamos allí en esa escuela. Vamos a revisar en los próximos 3 minuticos que ya estamos terminando la práctica.
Entonces, ya para finalizar, pues vamos a ver este ítem. ¿A qué debo renunciar en este momento para desligarme de esa escuela y poder avanzar en el trabajo interior? Allí lo importante que lleguemos a observar en esta parte, ¿verdad? Pues cómo debemos renunciar a esos apegos que nos ataban a esa escuela que estamos estudiando y que nos mantenía, o sea, nos hacía como sentirnos que pertenecíamos a un grupo, a una manada. Entonces, esos aspectos de querer pertenecer a una manada donde, o sea, es que todos vamos en el mismo camino, a todos nos llevan, nos van conduciendo hacia Dios, y en realidad pues tenemos es que romper con cada uno de esos apegos, con cada uno de esos yoes que nos llevan a seguir a otras personas, porque recordemos que cada uno debe hacer su trabajo interior de manera individual, incluso hasta individual de la pareja, porque cada uno va a trabajar con su propia energía y cada uno debe ir desarrollando su trabajo y con la guía del ser, o sea, tanto la pareja, el hombre, pues debe seguir la guía interior de su Padre interno, de su Madre Divina, así como la mujer pues debe seguir la guía de su Padre y de su Madre Divina. Entonces es como nos muestra aquí la imagen que es muy ilustrativa, es cuando uno toma, se hace responsable de su trabajo interior y como vemos acá pues toma la maleta que es donde va a ir, de donde va a ir guardando pues cada una de las enseñanzas, de las comprensiones a las que va llegando y empieza ese camino que es totalmente individual. O sea, donde cada uno se hace responsable de ir haciendo sus prácticas, de ir desarrollando su conciencia, de ir ascendiendo en esos niveles de ser y que es responsabilidad únicamente de cada una de las personas. O sea, allí no tenemos que estar esperando que eh, incluso el instructor haga una práctica o que el instructor diga, bueno, esta práctica la hicimos muy corta esta vez, ahora vamos a hacerla más larga para que podamos ampliar. No, o sea, el instructor únicamente da la guía. O sea, acá está la práctica, cada uno, pues si está ligado a varias escuelas, pues hace la práctica varias veces. Si en la medida en que vamos observando, vamos viendo aspectos que no se consideraron, bueno, volvemos a hacer la práctica, tratamos de alcanzar pues cada uno de los aspectos que no se observaron acá y de esa manera pues cada uno va adueñándose de su trabajo interior porque como les decía pues cada uno es responsable de su propio trabajo. Entonces es renunciar a todos esos apegos, a eso que me hacía estar esperando por un líder, a eso que me hacía estar esperando que alguien me guíe, que alguien me diga por dónde es, cómo es, qué es lo que tengo que hacer, cuándo es que tengo que hacerlo, esto cómo es que se interpreta, porque muchas veces con el desdoblamiento astral consciente, pues estamos buscando que otra persona nos diga qué es lo que nos mostraron astralmente y allí, como muchas veces hemos comentado, pues cada uno en ese ensayo y error, pues va viendo, así como que me quisieron decir esto, allí va viendo en la intuición, qué nos dice la intuición, qué es esto más o menos lo que tenemos que trabajar, qué es este aspecto en el que tenemos que trabajar la debilidad o que tenemos que ir templándonos en este otro aspecto. Entonces allí cada uno va desarrollando su propia fuerza, pero en la medida también en que vamos también soltando esos apegos que tenemos a los ligues que tenemos con este tipo de escuelas. En el mismo trabajo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esa fuerza interior y cómo vamos obteniendo esa fuerza de voluntad para llegar a comprender que no necesitamos de esos líderes espirituales, de esos líderes que nos vayan guiando, sino que llegamos a comprender que tenemos cada uno nuestro propio líder, que es el que conoce ese camino de regreso y que es el que nos va a ir guiando y dando fuerza en todo el camino interior a desarrollar. Entonces vamos a revisar pues cada uno de esos aspectos a los que debemos renunciar, esos aspectos que nos generan apego con estas escuelas y vamos a ir pues pidiéndole muerte a cada uno de esos aspectos.
Debemos llegar a considerar cómo muchos de estos apegos a estas escuelas incluso los llegamos a desarrollar en conocimiento de sí mismo, donde entonces vemos al hermano de conocimiento de sí mismo como que este es el hermano, pero aquel otro que no tiene el conocimiento, ay, bueno, ese como que... Entonces, esos aspectos que hemos desarrollado en estas escuelas pseudoesotéricas podemos incluso observarlos en conocimiento de sí mismo y eso también tenemos que observarlo y eliminarlo ya estando en el conocimiento. Muy bien, bueno, hasta acá la práctica. Recordemos que esta práctica cada uno puede volver a realizarla de manera de conseguir pues más detalles de cada uno de los aspectos que revisamos acá. Recordemos que el PDF se les va a pasar por el grupo de manera que cada uno pues pueda revisar y hacer la práctica en la comodidad de su casa y con los tiempos que requiera. Y recordemos también que se puede hacer respecto a las distintas escuelas a las que hemos pertenecido, bien sean escuelas religiosas o escuelas místicas, de todas las que mencionamos en el principio o a la que cada uno pues haya pertenecido y de esa manera pues llegar a desligarnos de cada una de estas escuelas. Entonces, bueno, viendo que no hay comentarios, no hay preguntas, vamos a dejar entonces la práctica hasta acá. Vamos a eh, dejarlos con nuestros contactos para las personas que quieran revisar nuevamente la práctica. Por unos días se conserva en el Facebook, pero después que se elimina en Facebook, pues ya lo tenemos en la página de YouTube. La página de Facebook es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que allí pues sí quedan grabadas cada una de las conferencias y cada una de las prácticas. Entonces allí pues cualquiera que quiera revisarla pues puede revisarla a través de nuestro canal de YouTube al que pueden pues suscribirse. Entonces bueno, como siempre deseándoles que tengan un feliz resto del día, que les haya servido la práctica y bueno, mucho ánimo para seguir en nuestro trabajo interior. Feliz día para todos. Gracias a todos por participar.